Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Los que están ahí en casa, gracias por acompañarnos y ser diligentes en conectarse en esta mañana. Esta no es nuestra preferencia en cuanto a hacer los cultos, pero por el momento es necesario y pues vamos a hacer lo mejor que podamos. Efesios capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y vamos a orar. Padre, pedimos tu bendición sobre esta reunión. Esperamos, Padre, en ti, en tu poder, en tu voluntad, para poder unirnos, si no en cuerpo, en espíritu, a todos los que estamos cada quien en nuestro lugar, esperando recibir de ti en esta mañana alimento espiritual. Pedimos, Padre, que unas nuestros corazones como una sola persona y que estemos listos para aceptar la instrucción de tu palabra. Haznos mejores, Padre, y perfecciónanos en tu amor. Quédate con cada uno de mis hermanos y mis hermanas durante este tiempo de pandemia y de separación, y tráenos pronto a este lugar de nuevo, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo te pido y te doy las gracias. Amén. Aquí en Efesios 4, 1 al 6, la palabra de Dios nos da instrucciones en cuanto a nuestra vocación, aquella manera de vivir a la cual Dios nos ha llamado, sacándonos del lodo cenagoso y poniendo nuestros pies sobre la roca. Esta vocación es la vida cristiana. Y notamos que nuestra vida cristiana, casi en su totalidad, tiene que ver con la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Ahora, claro, nuestro cristianismo se centra y gira alrededor de la persona de Cristo. Pero Él mismo nos da ejemplo de cómo debemos de vivir. Debemos de vivir por otros. Nuestra vida cristiana tiene más que ver con nuestro trato con nuestros hermanos y hermanas en Cristo y con los perdidos a quienes Dios ama, que casi cualquier otra cosa. Y no estoy diciendo que es todo, pero es la mayoría de lo que consiste la vida cristiana. Y aquí se nos aclara que esta vocación requiere que, además de cierta manera, requiere, además de solamente eso, andar de cierta manera. Esta vocación es andar, es un andar. Y no es andar de una manera digna como para merecer esa vocación, sino andar de esa manera porque ya hemos recibido esa vocación.
Sirvo a Dios no para merecer la salvación. Sirvo a Dios porque soy salvo. Dice claramente, os ruego que andéis, dice, como es digno. No dice que seamos dignos para luego poder andar. No dice que seamos dignos para luego ser llamados. Somos llamados. Ahora hay que andar como llamados dignos. Hay que andar como dignos de ese llamado, de esa vocación. La salvación no se gana. No hay nada que yo pueda hacer para ser digno de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Sino que debo de extenderme a andar como si fuera digno, aunque no soy digno. Y esa manera de andar no es para merecerme la salvación, sino en gratitud de la salvación. Yo no honro a mi padre para ser llamado su hijo. Soy su hijo. Yo no puedo contribuir a esa relación. No tuve parte en mi propia concepción. Es por la providencia de Dios que soy hijo de mis padres. Y no los honro para ser digno de ser llamado su hijo. Los honro porque ya soy su hijo. Si la salvación se ganara, ya no sería salvación, sería protección. Sería un servicio que se presta a cambio de remuneración. Y ahí no cabe la gracia de Dios, ni el amor de Dios, ni la misericordia de Dios. De la misma manera, yo no puedo hacer nada para perder mi salvación. Si ser salvo no depende de lo que hago, permanecer salvo no depende de lo que hago. Si ser salvo depende de Dios, permanecer salvo depende de Dios. Y qué triste vivir creyendo que Dios tiene poder para salvarme, pero no tiene poder para mantenerme salvo. Ahora, eso dicho, llegamos a la conclusión de que esa vocación es irrevocable. Si se ha hecho, no se puede deshacer. Es un llamado permanente y persistente. Y Dios espera que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados y no piensa hacer nulo esa vocación. Queda claro que debemos de andar como digno de la vocación, aunque no somos dignos. Y que es una vocación irrevocable, o sea que no tenemos para dónde hacernos. Esta es la vida que Dios ha provisto para nosotros y espera que vivamos de esta manera. Hermano, esto no es opcional. No es a mi conveniencia. Yo no tengo el lujo de decidir ser cristiano un día y abandonar el cristianismo al día siguiente. No seamos cristianos convenencieros. No vivamos nuestras vidas al nivel de lo fácil o de lo simple. Vivamos nuestras vidas al nivel de lo que Dios espera. Y Él espera que andemos como dignos de nuestra vocación. ¿Y cómo es ese andar? Bueno, dice el versículo 2, con toda humildad. Debemos de andar como dignos de nuestra vocación y ese andar debe de ser un andar con toda humildad. Ahora, si ve ahí el versículo 2, Efesios 4, si hacemos un estudio de esa palabra toda humildad, en el griego original esa palabra toda quiere decir toda. Qué bueno que decidieron conectarse y
escuchar esta predicación. Aprendieron algo que no sabían. Toda quiere decir toda. Ahora, sí tiene dos sentidos esta palabra. Toda. Está hablando de toda en el sentido de completa. O sea, con completa y absoluta humildad. Desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Toda, entera humildad. Y también está hablando de toda en el sentido de cada clase o cada tipo de humildad. Nuestra vocación requiere humildad. Ahora, esto se me hace tan interesante. No es natural relacionar la palabra dignidad con la palabra humildad. Normalmente el que es digno no es humilde. Normalmente cuando pensamos en una persona digna, pensamos en una persona presumida, una persona altiva. Dios dice que debemos de andar como dignos de nuestra vocación con humildad. Si alguien se considera digno, normalmente no necesita humildad para lograr sus objetivos. Ya los logró, ya los alcanzó. Pero Dios relaciona la dignidad con la humildad. Y dije que normalmente el que es digno no es humilde, pero Dios dice que el que es humilde es digno. Cristo anduvo con toda humildad. Toda en el sentido de completa y absoluta humildad. No hubo uno tan completa y enteramente humilde como Cristo. No hubo tan absoluto como el Mesías. Y Él es todo y es en todo. Entonces, para seguir su ejemplo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Con toda qué? ¿Con toda qué? ¿Con toda qué? Humildad. Si vamos a andar como es digno de nuestra vocación, tenemos que revestirnos con humildad. Toda en el sentido de completa y absoluta. Es humildad entera. Ni un huesito soberbio en nuestro cuerpo. Recuerde que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Toda humildad. Si tengo un dedito soberbio, más vale humillar ese dedito, humillarme a mí mismo, o cortarlo. Si tengo un ojo soberbio, más vale humillarme a mí mismo, humillar ese ojo o sacarlo. Que no haya en mí un solo gramo de soberbia, de egoísmo, de altanería. Que toda mi persona y mi personalidad, toda mi identidad y mi carácter sea humilde. Toda humildad. Toda humildad. Pero pastor, ¿cómo se logra toda humildad? Bueno, ¿qué hizo Cristo para lograr toda humildad? Dice la palabra de Dios que tomó forma de siervo. No era siervo,
Él no era en forma de siervo, pero tomó forma de siervo. Sirve. ¿Quieres ser humilde? Sirve. Busca servir. Busca a quién servir. Busca qué hacer por otros. Permite que otros sean tus jefes. Disponte a hacer por otros. Es una muy buena manera de lograr toda humildad. ¿Qué más dice? Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Reconoce que no eres Dios. No juegues el papel de Dios en tu vida. Ahora, Cristo era Dios, pero no estimó el ser igual a Dios. Yo no soy Dios. No debo de tomar decisiones ni determinaciones en mi vida como si fuera el Dios de mi vida. Debo de entregarme a Dios y dejar que Él me guíe y que Él me use. Toda humildad. Luego dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Obedecer requiere humildad. Requiere humildad. Conducir su vehículo sin exceder la máxima velocidad establecida por las autoridades. Requiere humildad obedecer a un patrón requisitoso. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos es el hombre más humilde que conozco. Requiere humildad, hermana, someterse a un esposo. Requiere humildad, esposo, someterse a una esposa. Ay, a algunos no les gustó eso. Requiere humildad, someterte a tus padres. Requiere humildad, someterte a tu pastor. Toda humildad, completa humildad, absoluta humildad, entera humildad. Toda humildad quiere decir completa o absoluta o entera. Y Dios nos amonesta a andar como es digno de nuestra vocación, con que fuimos llamados, con toda humildad. Pero también toda humildad quiere decir toda forma de humildad, toda clase de humildad. No se limita a una sola área de la vida. Es humildad que invade cada aspecto y fisonomía de nuestra vida. Y aquí es donde nos da una palabra que apoya la palabra humildad. Ahí en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es docilidad, suavidad, dulzura, apacibilidad, afabilidad. Casi es sinónimo con la palabra humildad, la palabra mansedumbre. Es otra forma de humildad. Pero estas dos palabras juntas, humildad y mansedumbre, nos dan una idea de cómo debemos de comportarnos, de cómo es esa dignidad con la que debemos de andar. Es hacer a un lado lo áspero, lo rudo, lo tosco, lo abrupto. Es ser hospedador, acogedor, afable, agradable. Es tratar a otros de manera absoluta en que esperamos que nos traten a nosotros. De hecho, se describe muy bien. Dice el versículo 2, con toda humildad, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esto sigue apoyando la idea de ser humildes. Ahora espero que entienda esto. Dios espera que andemos como es digno de nuestra vocación, con que fuimos llamados. Y esa manera de andar, fíjese, no dice nada de leer la Biblia, no dice nada de asistir a la iglesia, no dice nada de diezmar, no dice nada de orar,
No dice nada de ganar almas. Ay, el pastor ya no es bautista fundamental independiente. No, sí, sigo siendo bautista fundamental independiente. Y creo que esto es fundamental. Dios dice: anda como es digno de la vocación con que yo te he llamado. Y para andar dignamente del llamado que yo te he hecho, humíllate. Sé humilde, manso, paciente, amoroso hacia otros. Ahora, si eres humilde, manso, paciente, amoroso, querrás hacer todas las otras cosas. Pero en cuanto a nuestra dignidad como cristianos, a eso se reduce. Llévate bien con tus hermanos y hermanas en Cristo. Siendo solícitos, ahí dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es como andamos como dignos de nuestra vocación con que fuimos llamados. Y creo que sería justo decir que el cristianismo es sinónimo con la unidad. Ciertamente sin unidad no somos dignos de ser llamados cristianos. Y sin cristianismo, ¿de qué sirve la unidad? Recordando que esa unidad es del Espíritu Santo y ese vínculo de la paz que promueve la paz y rechaza la contienda se representa en los siguientes versículos. Se representa en un cuerpo, la iglesia, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Cómo andamos como es digno de la vocación irrevocable con que hemos sido llamados? Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Así que, bienvenidos al cristianismo. Llévate bien con los demás. Si no lo haces, no andas como es digno de la vocación irrevocable con la que fuiste llamado. ¿Cómo está tu relación con otros? ¿Sabes cuál es la raíz de tus problemas con otros cristianos? La soberbia. Es que yo no lo puedo perdonar, soberbia. Es que nomás no me puedo llevar bien con él, soberbia. Es que yo prefiero no acercarme, soberbia. La falta de humildad, la falta de mansedumbre, la paciencia, la falta de amor. Y si batallas con estas cosas, probablemente no eres el cristiano que debes de ser. Pídele al Señor que te dé esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, ese amor, para que puedas andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Padre, damos gracias por tu palabra y por el hecho de que estando 2, 3 reunidos en tu nombre, ahí estás con nosotros. Te pido por una bendición sobre mis hermanos que están cada uno en sus casas. Señor, que pronto podamos estar de nuevo en este lugar, reunidos como familia, de acuerdo a tu voluntad. Danos, te pido, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, honrándote a ti, Padre, y sirviendo a los demás. En el nombre de Cristo. Amén.